Hola, yo soy Rosa y bienvenidos al Rincón de Ilian. Hoy os voy a contar qué es un trabajo de sombras de una forma muy sencilla, además de cuáles han sido mis experiencias haciéndolas desde que empecé en el mundo del paganismo. Este concepto viene de Carl Jung, el cual yo creo que ha sido un concepto de los más novedosos dentro de lo que es la psicología, el trabajar con la sombra. Yo podría hablar de muchos tecnicismos de lo que es y tal a niveles de psicología, pero lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Trabajar con las sombras no es más que liberarnos de nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades. Es tratar de equilibrar nuestra luz y nuestra oscuridad. Exactamente lo que estoy diciendo. Somos seres duales, somos luz y oscuridad, somos femenino y masculino, somos yin yang. Este concepto de poder equilibrar las sombras con la luz, al igual que la luz con las sombras, también viene a ver sobre todo nuestro propio trayectoria, voy a decirlo así, vital, porque todos habremos sufrido, no sé, diferentes experiencias que nos han marcado, sean la muerte de seres queridos, acoso escolar, abusos desde pequeño, incomprensión de nuestros padres, un montón de cosas, cada uno a su manera desde su punto de vista o simplemente desde sus propias vivencias vitales. En ello está que nosotros mismos nos hemos creado capas en las cuales cuando llegamos a lo principal, a la raíz de todo, a nuestro demonio interno más fuerte, es cuando entendemos lo que es verdaderamente un trabajo de sombras. Poco a poco vamos quitándonos primero las capas superficiales, que son en verdad nuestras pequeñas inseguridades cotidianas o nuestros pequeños miedos diarios. También, a medida que vamos avanzando, también vamos viendo nuestras propias fobias, nuestras propias manías, los cuales pues tenemos también que ver de qué manera los superamos sin tener que forzar nada. Lo digo de verdad, no tenemos por qué forzar el superar algo para avanzar, no. Démonos tiempo para ello, porque vamos a ver, me voy a poner a mí como ejemplo. Yo sufro un poco de claustrofobia desde muy pequeña debido a un accidente de tráfico que tuve a los 5 años. A raíz de ahí, mis miedos a los lugares cerrados se acrecentó bastante, especialmente cuando subía a un ascensor. Hoy en día esa fobia la tengo todavía ahí medio superada, pero yo misma he sido la que he dicho, si yo sigo haciendo esto no voy a poder seguir avanzando. He sido yo quien tomé la rienda de mi vida en ese aspecto, y poco a poco, pues de estar, por ejemplo, imaginaos un ascensor en la que hay en las que caben 10 personas y que en ese momento hay unas 7 personas con carritos y con bolsas, ¿vale? Y estás contando en ese momento cuántas plantas te quedan para llegar. Cuando poco a poco te das cuenta que no es para tanto, que vas dando pequeños pasos, pues eso se vuelve en pequeños triunfos. Por ello, yo os invito a hacer este tipo de trabajo de sombras, porque yo me di cuenta, obviamente, de que lo mío era por ese accidente. Pero luego te planteas cosas de por qué me ocurre esto, por qué mis relaciones no funcionan, por qué no hallo el amor, por qué los trabajos que tengo no me satisfacen, porque tenéis que ver, cuestionaros el por qué.
y por qué surgen esos miedos en el momento en que os va todo bien, porque esto nos pasa a todo el mundo, nos va todo bien y de repente tenemos el miedo a que todo vaya en picado. Yo, mi experiencia lo he hecho, os voy a contar los métodos que he hecho desde los más sencillos hasta ahora que el que estoy haciendo. El método más sencillo es el de escribir. Simplemente, el más sencillo, escribir. Puede ser en un cuaderno, puede ser en hojas sueltas. Y en ese momento te puedes enfocar en una parte de tu vida, ¿vale? Empezad siempre por lo más sencillo, en una parte de tu vida. Lo que estás viviendo en ese momento, es decir, si es algo que te preocupa sobre tus relaciones personales, da igual que sea de pareja, familia, amigos, relaciones en sí, pues tenéis que ver desde vuestro comienzo o desde experiencias que hayáis tenido, escribirlas y luego ir analizando qué es lo que fue ocurriendo para que esa relación se deteriorase. ¿Fuiste tú? ¿Fue tu inseguridad por perder a alguien? ¿Fue porque la otra persona te traicionó? ¿Fue porque desconfiaste? Todo, cuestiónatelo todo para luego, cuando lo escribas todo, absolutamente todo, te perdones a ti mismo o a ti misma. Escribas el por qué también esa relación que te fue mal también te ayudó a avanzar y le das las gracias a esa persona, la perdones y agradeces la lección que hayas aprendido. Por ejemplo, si esa persona te traicionó y además al mismo tiempo fuiste tú que también comenzaste a desconfiar de esa persona, entonces cuando terminó la relación obviamente hubo dolor, hubo lo que sea, enfado, ira, todos esos sentimientos que suelen haber. Escribes, te perdono esto, da igual, todo lo que haya que perdonar. Me perdono por esto, y agradezco que aprendí a ser más fuerte, a ver las cosas mejor, con más claridad, a no descontrolarme, a ser menos controlador, o que veáis lo bueno también que habéis sacado de ello. De ahí el trabajo de sombras. En mi caso, yo también le agradezco a los dioses el poder realizar ese trabajo de sombras y el haberme dado mi guía, haberme dado también esa ayuda para ver el contexto global y también el contexto específico con más claridad. Yo muchas veces lo que he hecho ha sido esos 4 o 5 folios, quemarlos y darles gracias a los dioses por esa guía. Y normalmente cuando haces un trabajo de sombras puedes llegar a llorar, puedes llegar a tener ganas de estar solo y llevarte, pues, como me ha pasado a mí, unos 2-3 días como con baja de energía, ¿vale? Y a los 2 o 3 días sentirme como mejor. Y de repente en mi vida como que hay un cambio y hubiera pasado página esa parte de mi vida. Esa es la parte simple, pero no por ello la más dura, ¿de acuerdo? Porque ahí en esas hojas lo que estamos reconociendo no solo es el dolor que sentíamos, sino también el cómo veíamos las cosas, porque para poder avanzar necesitamos también sacar y además sanar, pero no os forcéis, lo digo así, esto es poco a poco y con pequeñas áreas de vuestra vida, con pequeños momentos de vuestra vida. Y lo dicho, es simplemente escribir, desahogaros, ver por qué, y así entenderéis cuando ya lo escribáis el por qué en el presente pues puede pasaros ciertas cosas. No, a mí me ha pasado, por ejemplo,
¿Por qué me estaba repitiendo una situación que no debería repetirse? Efectivamente, porque ya lo había pasado, lo había vivido en el pasado y no lo había dejado solucionado en absoluto y no había aprendido. Y era ahora cuando lo estaba aprendiendo. La otra, la intermedia, es seguir escribiendo, pero ya no vamos a cosas, a temas concretos, a pequeñas situaciones que queremos perdonarnos a nosotros mismos y continuar. No, ya estamos hablando de que vamos a trabajar. Ya nos hemos quitado de pequeñas capas. Ahora vamos a ir a las capas más gruesas y os aseguro que no son las más fáciles, pero sí son las más duras. Ahí sí que tenéis que trabajar a fondo. Ahí sí que podéis no solo escribir, sino haceros con todas estas herramientas como son la meditación, para ver con mucha más claridad ¿cómo puedo decir? Ver con más claridad esos sucesos que habéis vivido en esa área. El por qué os sentís amenazados, por ejemplo, cuando hay una persona que entra en vuestra vida nueva, por ejemplo, porque hay personas que a lo mejor dicen, wow, mira, vamos a conocer gente nueva y tal, pero el conocer gente nueva, esa persona la considera como una amenaza. ¿Pero por qué? Ahí está lo duro, esa es la principal pregunta. Entonces, ahí sí tenéis que haceros no solo de la herramienta de la escritura, sino también de la meditación, porque pero más que de la meditación, yo creo que más es de la relajación en sí, porque vais a tener momentos de altos y bajos. Podéis, vuelvo a insistir, si del mismo hemos cogido pequeñas cosas concretas y hemos sanado y hemos todo esto, también con las cosas que son un poco más grandecitas, vamos a decirlo así, que son las capas un poco más gruesas, pues con ella podemos utilizar lo que es un poco la relajación también, la escritura. Buscad medios que os ayuden a gestionar esos momentos de montaña rusa, porque verdaderamente van a ser duros, dado que los trabajos de sombras o el trabajo de sombra es un trabajo constante. Y os aseguro que no solo es constante, sino es duro, pero también gratificante, porque vas avanzando cada día más, un poco más. Y por último, está ya la más dura, enfrentarnos al demonio interno más fuerte que tengamos. Y ahí sí entra en clave la meditación y los oráculos. Yo recomiendo más los oráculos que el tarot, porque el tarot obviamente es una guía, ¿vale? Es una guía. Pero yo prefiero más los oráculos porque los mensajes que te dan son mucho más claros y puedes ver si vas avanzando o simplemente tienes que trabajar. Ahí hay algo, un detalle que por ejemplo tienes que trabajar más que otros y escoger meditaciones para ese fin, para trabajar con ellos. Hay veces que haciendo los trabajos de sombras nos sorprendemos a nosotros mismos porque conectamos con nuestros dioses o diosas oscuras. Por ello, esta parte, que por ejemplo es la que estoy viviendo ahora, es la más dura porque es sanar situaciones que verdaderamente te han dolido mucho más que otras. Esto es lo que es un trabajo de sombras y es empezar desde, vamos a decir, lo sencillo hasta llegar, vuelvo a insistir, al demonio interno más fuerte que tengamos. Os he dicho mis métodos, que son muy sencillos, pero no por ello más fáciles. Os invito a que trabajéis con vuestras sombras para ir equilibrando vuestra vida, ser un poco más felices cada día, porque a fin de cuentas en eso se trata trabajar con las sombras, tratar de ser feliz cada día
y tratar de decir, por esta situación yo tuve que perder tiempo en mi vida. No, voy a ser feliz, voy a seguir adelante. Pero ante todo, aceptar este consejo. No forcéis las cosas para avanzar. Simplemente dejar que fluyan. Dejad que seáis vosotros mismos los que vayáis sanando poco a poco. Y no tenéis por qué hacer que los demás, escuchar las voces de los demás que os fuercen a decir tienes que cambiar tu vida. No, cámbiala por ti. No la cambies por los demás. Y para hacer el trabajo de sombra, en eso se basa. Quien tienes que avanzar eres tú, no los demás. Bueno, espero haberos ayudado con este trabajo de sombras, haber sido una pequeña semilla que yo os animo a que sigáis investigando, porque los trabajos de sombras lo hay de muchas maneras. Yo simplemente os doy el método que uso. Así que yo soy Rosa, este ha sido el Rincón de Ilian, y recordad, sed eternos aprendices. Un beso a todos.